Muy buenas, reciban un cordial saludo. Vamos a calcular 5 elementos para la construcción de la gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática siempre aparece de esta forma: f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí f de x es igual a 12x más 15 menos 3x al cuadrado. De momento está desordenado, pero como primer paso, nosotros debemos determinar el valor de A, de B y de C. Muy bien. ¿Cuál es el valor de A? El valor de A es aquel valor numérico que multiplique la x al cuadrado. Entonces busco la x al cuadrado, está aquí, y el valor que está a la par, el valor numérico, menos 3, es el que multiplica la x al cuadrado. Por lo tanto, A es menos 3. El valor de B es aquel valor numérico que está a la par de la x, multiplicando la x. En este caso, el que está multiplicando a la x sencilla o solita, x a la 1, es el número 12. Ese sería el valor de B. Y como último valor, el valor de C, el cual siempre está solito, sin ninguna variable x. Y aquí tendríamos que C es igual a 15, positivo. Muy bien. Entonces, A es menos 3, que es el valor que multiplica la x al cuadrado. Siempre buscamos a la par de la x al cuadrado el valor numérico, ese sería A en este caso. B es el valor que multiplica la x, 12, y C es el valor que está solito. Estos tres valores, A, B y C, los vamos a utilizar en los 5 elementos. Por eso no podemos fallar aquí. Tenemos que ser muy cuidadosos en este primer paso. El segundo paso consiste en calcular el discriminante. Esta fórmula siempre se les va a dar y yo siempre se las doy con paréntesis. Quiere decir que siempre vas a anotar esta fórmula con paréntesis. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Cuál a, cuál b y cuál c? Bueno, los anteriores en el primer paso. A es menos 3, b es 12 y c es 15. Muy bien, entonces vamos a sustituir esos valores. Nos quedaría que discriminante es igual a 12, en este caso el valor de b está positivo, entonces lo escribimos tal como está. 12 positivo al cuadrado menos 4 por a, que sería 4 por menos 3 por 15. Y con la ayuda de la calculadora, ojalá científica, agregamos esto: 12 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 15. Hemos sustituido los valores de a, b y c que están presentes en la ecuación de la función cuadrática que nos dan. Muy bien, y metiendo eso a la calculadora tenemos que discriminante es igual a 324. Muy bien, esos son los dos primeros pasos. Con esos dos pasos vamos a calcular los 5 elementos para construir la gráfica de la función cuadrática. El primer elemento es concavidad, es decir, si la figura, en este caso una parábola, va hacia arriba o hacia abajo. Como a es negativo, en este caso menos 3, decimos que la parábola o la figura va a ser hacia abajo, cóncava hacia abajo, como el arco iris. Como el valor de a es negativo, es cóncava hacia abajo. El vértice. El vértice tiene esta fórmula, también se les va a dar, siempre se les ofrece en cualquier examen. Y la observación o el cuidado que hay que tener es que de fórmula tiene ya un negativo aquí en menos b y tiene un negativo en menos discriminante. Vamos a sustituir los valores, entonces menos de fórmula y buscamos el valor de b que tenemos acá, que es 12. Entonces nos queda menos 12 entre 2 por a y el valor de a es menos 3, 2 por menos 3. Hemos sustituido b y hemos sustituido a. Y luego coma, porque es un par ordenado. El vértice es un punto en el plano cartesiano. En este caso va a ser el punto máximo, ¿verdad? Porque es cóncavo hacia abajo. Y después es un par ordenado y tenemos que sustituir el valor del discriminante que calculamos en el segundo paso. Menos de fórmula y el valor discriminante 324. Dividido entre 4 por a, que es 4 por menos 3. Muy bien. Con la ayuda de la calculadora determinamos cuánto es este valor x. Recuerden que es un par ordenado. ¿Cuánto es este valor x? En la calculadora nos da 2. ¿Y cuánto nos da la segunda parte? El valor de y en el par ordenado. Metemos esto a la calculadora, menos 324 dividido entre 4 por menos 3 y nos da 27. Como les he dicho, recordar que el vértice es un punto en el plano cartesiano y al ser cóncava hacia abajo corresponde a un máximo, es decir, es un punto máximo. Muy bien. Ahora sí, viene el tercer elemento, que es el eje de simetría. El eje de simetría es el valor
de X en el vértice, es decir, este 2 que está aquí, que nos dio en el vértice, también sirve para lo que es determinar el eje de simetría. Es decir, el eje de simetría tiene esta fórmula que es X igual a menos B entre 2 por A. ¿Sí? Voy a utilizar lo mismo que utilicé en la primera parte del vértice. Sustituimos y tengo que el eje de simetría es X igual 2. Este eje de simetría siempre divide al dibujo, a la parábola, en dos partes iguales. X igual 2. Es una línea vertical en el plano cartesiano. Muy bien. Intersecciones con el eje X y con el eje Y. Primero el eje Y, que es el más fácil. La intersección con el eje Y siempre es el punto 0 en X con el valor C que teníamos del primer paso, es decir, 0,15. Entonces, la gráfica pasa en el eje Y cortando en el punto 15, 0,15. Ya casi vamos a hacer la gráfica. Por último, las intersecciones o los ceros con el eje X. Ceros o intersecciones con el eje X. Son las soluciones de la ecuación cuadrática y siempre vamos a trabajarlo con mode 53. Mode 53 vamos a tener una primera solución x1 y una segunda solución x2, x1 y x2. Y entonces lo ponemos como un par ordenado, x1,0 y x2,0. Calculemos x1 y x2 con mode 53. Toma la calculadora, la pones en modo 53 y agregas, cuando te pide el valor de A, menos 3 aquí y le das igual. Escribes menos 3 y le das igual. B, pasa al valor de B, le escribes 12, le das igual. La calculadora pasa al valor de C, solicitando el valor de C, escribes 15, le das igual. Entonces te va a dar soluciones x1 o x2, 5,0 y la otra solución, menos 1,0. Entonces ya tenemos ahí los 5 elementos. En resumen, esos 5 elementos son concavidad, como A es menor que 3, A es igual a menos 3, es decir, el menor es menor que 0 o es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice 2,27 es el punto máximo en este caso, el eje de simetría en X igual 2, el primer elemento del vértice, intersección con el eje Y, 0 con C, 0 con 15, interacciones con el eje X con modo 53 nos dio 5 y menos 1, entonces 5,0 y menos 1,0 y la gráfica nos tiene que quedar de esta forma. Aquí están los elementos. Ajá, muy bien. Y así construimos la gráfica que sería cóncava hacia abajo con un punto máximo en este vértice que es 2,27. Lo primero que tienen que hacer es trazar el eje X, trazar el eje Y, marcar el vértice y hacer el dibujo. Nos podemos llevar estos valores hacia otro programa que sería Paint. Entonces, como les decía, ustedes con esos datos hacen el eje X ahí rápidamente, el eje Y, marcan el vértice. Como les había dicho, el vértice es el punto 2,27. Entonces, 2 en X estaría por acá, más o menos. 2 en X con 27. 2 en X con 27. Ajá. Y entonces el vértice voy a marcarlo bien por acá, por aquí estaría el vértice. Ajá. Y sería 2,27. Lo vamos a rellenar un poquito porque se vea grande, se marca grande para que se observe, pero en realidad es un punto pequeño. Y luego trazamos, es cóncavo hacia abajo, quiere decir que la figura va hacia abajo. ¿Ven? Así. Y bueno, tiene una cierta vueltita como una letra V, más o menos. ¿Ok? Y hacemos la otra parte. La otra parte va hacia acá. Le llamamos parábola a esta figura. Bueno, un poquito más para acá. Algo así más o menos. Y luego tenemos lo que es el eje de simetría. El eje de simetría es X igual 2. Ven que aquí está X igual 2. Este es el 2 en X. Y aquí tenemos el eje de simetría. Divide la parábola en dos partes iguales. Decimos eje de simetría X igual 2. Eje de simetría. X igual 2. Es una línea vertical que divide la parábola en dos partes iguales. Ahora bien, teníamos la intersección con el eje Y que pasa aquí por 15. 0,15. ¿Sí? 0 con C. ¿Recuerdan? 0 con C, 0 con 15. Y las dos intersecciones con el eje X. La que está aquí y acá. Intersecciones con el eje X o ceros, los cuales calculamos con
mode 53. Por acá está el valor negativo, menos 1. De momento no recuerdo si era el x1 o x2, eso no importa. La verdad es que es una solución. Y acá está el otro valor que es 5. Muy bien. Esto sería construir la gráfica de una función cuadrática a partir del criterio o la fórmula. Como les digo, el primer paso es determinar a, b y c. Segundo paso, calcular el discriminante. Y después determinamos concavidad, que en este caso es cóncava hacia abajo. Vértice, que es este punto, es un punto en el plano cartesiano que nos dio 2,27 con la fórmula. Y luego tenemos el eje de simetría, que es x igual 2. Se utiliza el mismo valor 2 aquí. Y luego intersección con el eje y, 0 con c, 0 con 15. Y con mode 53 encontramos x1, menos 1, menos 1,0. Y x2, 5, 5,0. Muy bien. Esto es lo que tenemos que hacer como primer paso en la construcción de la gráfica. En el siguiente video les voy a explicar un poquitito sobre el análisis de la gráfica que estamos viendo. Muchas gracias.